Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 181, Rescatando al señor Puerta. Tras enviar su solicitud de ingreso a la Orden del Ermitaño Crepuscular, Edward sabía que no obtendría una respuesta inmediata. Aún así, esa misma tarde salió y compró todos los periódicos más importantes disponibles en Backlund. Como era de esperar, no había nada útil. Luego le escribió una carta a Christine, relatando selectivamente su encuentro con Verdú y el descubrimiento de lo que podría ser el Arco del Laurel. Por un lado, esto era para demostrar que se tomaba en serio su encargo; por otro, era una excusa para obtener información sobre Verdú, especialmente sobre si el hombre solía usar monóculo. Justo cuando el pájaro mensajero despegaba del mundo espiritual, Lilith corrió hacia él, lo miró con ojos brillantes y preguntó con su vocecita clara, comillas: oye, ¿puedes contarle a la señorita Lilith cómo te hiciste tan grande? Yo también quiero crecer. El pájaro se quedó inmóvil y, por reflejo, dijo, come plumas. Comillas: ¿comer plumas? Lilith bajó la mirada hacia el pelaje de sus propias piernas, luego al plumaje del pájaro y finalmente se volvió hacia el cabello de Edward. Edward. Rápidamente la interrumpió, Lilith, creció así porque es especial, tú eres diferente a eso. Oh. Lilith asintió obedientemente, pero el brillo en sus ojos dejaba claro que no le creía en absoluto. Edward suspiró y se frotó la frente. Inútil, esa explicación no servía para nada. Quiso aclarar la situación, pero no encontró una razón convincente. Tras un instante, hizo un gesto con la mano y suspiró, haz lo que quieras. Comillas: maullido. Inclinó la cabeza fingiendo confusión. Las dotes interpretativas de esta pequeña iban mejorando cada vez más. Media hora después, el pájaro mensajero regresó con una carta. Una respuesta de la mujer sin pasado. ¿La mujer sin pasado? El apodo de Christine era un poco extraño. Comillas: ¿por qué dices que no tiene pasado? El pájaro mensajero respondió, le faltan algunos recuerdos importantes de su pasado. Entiendo. Edward abrió la carta y se sorprendió un poco, esperaba que Christine le explicara las cosas en persona. Gracias, señor Edward. El Verdu que conociste es como un hermano mayor para mí desde la infancia. Nuestras familias estaban en circunstancias similares y él siempre me cuidó. Se podría decir que crecimos juntos. En ese sentido, Verdu es una buena persona. Sin embargo, alberga una profunda obsesión por restaurar la gloria de la familia Abraham. Durante años, ha buscado la manera de romper la maldición familiar. Cree firmemente que el ancestro Abraham aún vive y que, una vez encontrado, la familia podrá recuperar la grandeza que tuvo en la cuarta época. Respecto al laurel hundido, la información que he recibido no muestra indicios que lo vinculen con la maldición o con el ancestro. Si los hubiera, nuestros antepasados lo habrían investigado hace mucho tiempo. Así que Verdú debió de haber sido engañado. Una vez más, gracias por su ayuda. Atentamente. Edward dejó la carta sobre la mesa y de repente recordó algo, así que este Verdú era el mismo Abraham de las últimas etapas de la trama original, a quien Amon y Medici engañaron para que liberara al señor Dor. Miró al pájaro mensajero. Comillas: ¿dónde estaba Christine cuando entregaste la carta? En un barco. No me extraña. Murmuró entre dientes, comillas: podría ser que Christine también encontrara pistas sobre el laurel. De vuelta en la conferencia pirata, alguien había ofrecido información sobre el laurel hundido, pero fue entonces cuando estalló el incendio en el muelle. La conferencia terminó abruptamente y nadie supo si el pirata que tenía esa información había sobrevivido. TSK. Recuerdo que Tracy descubrió más tarde el método para rescatar al señor Dor tras hablar directamente con él. Antes de eso, la familia Abraham no sabía nada. Entonces, ¿por qué Verdu está tan convencido de que el laurel contiene las pistas que necesita? Comillas: Samon. Teniendo en cuenta que Verdu llevaba un monóculo, a Edward le resultó fácil llegar a esa conclusión. Pero si Amon estaba realmente involucrado, ¿por qué montar toda esta elaborada farsa de búsqueda del tesoro con Verdu? ¿Por diversión? Conociendo la personalidad de ese tipo, puede que sea cierto. En cualquier caso, si Amon estaba involucrado, Edward sabía que debía mantenerse lo más lejos posible. Un rey de los ángeles capaz de robar destinos e imitar a otros podría ser incluso más aterrador que los propios dioses exteriores. Teniendo esto en cuenta, Edward le escribió una respuesta a Christine. Señorita Christine.
He recibido información de que el barco hundido Laurel podría estar relacionado con un ángel muy peligroso. Si tiene previsto investigarlo, por favor, piénselo 2 veces y proceda con extrema precaución. Tras entregarle la carta al pájaro mensajero, Edward pensó un momento y añadió, después de entregarle esto a Christine, ¿podrías hacerme un favor y visitar a Bernadette? Pregúntale por la situación de Botis. Comprendido. Pasó media hora sin respuesta de Bernadette. Edward recogió sus cosas y salió de la casa. Lo siguiente en su lista era realizar sesiones gratuitas de astrología y adivinación en las calles de varios distritos de Backlund, para digerir por completo los últimos restos de la poción del astrólogo. Lunes por la mañana. Tal como esperaba, Edward encontró una vez más un anuncio clasificado similar en la última página del Backlund Morning Post. El Oriland Café en Eastborough está contratando a un nuevo empleado. Se requiere una cuota de capacitación de 3 libras y una cuota de compra de uniforme de 6 libras al momento de la contratación. El horario laboral es de 8 de la mañana a 8 de la tarde todos los días, sin fines de semana libres. Salario negociable. Los candidatos interesados deben presentarse en la cafetería para una entrevista lo antes posible. No se aceptarán solicitudes sin cita previa después de la fecha límite. Aunque Edward sabía que esto había sido planeado deliberadamente por la Orden del Ermitaño Crepuscular, ver este anuncio aún le produjo una conmoción mental, como el regreso de un recuerdo lejano de 996 bendiciones 1. Cualquier persona normal, al ver este tipo de oferta de trabajo, definitivamente no se postularía. Menos mal que soy mentalmente inestable. Vamos, Lilith, vamos a comer. De acuerdo. Lilith se estiró perezosamente, usó su pata trasera para cerrar el libro que tenía delante, con aspecto de recién despierta, saltó a los brazos de Edward con sus ágiles piececitos. ¿Comillas que estamos comiendo? Bife. Comillas otra vez bistec. El pequeño parecía decepcionado. Comillas no podrías prepararle un filete de rata a la señorita Lilith. Eso es pedir demasiado. Bajó la cabeza y se quedó mirando sus propias patas. Si mis patas fueran tan ágiles como las de los humanos, podría cocinar filetes de rata yo mismo. Entonces será mejor que te esfuerces. Una vez que avances a la secuencia 7, bruja, hay muchas posibilidades de que puedas convertirte en humana. Lilith parecía estar en conflicto. Pero la señorita Lilith piensa que ser un gato es bastante agradable. Aún así, si me convirtiera en humano, podría preparar filete de rata, rata asada, arroz con filete de rata, sopa de rata, rata al vapor, rata al horno. Edward lo imaginó instintivamente por un segundo, e inmediatamente sintió náuseas. Unos minutos después. Edward, ahora transformado en Herman Sparrow, entró una vez más en el café Oriland, sosteniendo en brazos a Lilith, con forma de gata persa. Esta vez, el hombre delgado y rubio con gafas de montura dorada ya lo estaba esperando. Por favor, tome asiento, señor Sparrow. En comparación con la última vez, su actitud parecía haber mejorado notablemente. Edward comenzó con una pregunta directa: he cumplido su petición y he liberado al espíritu maligno atrapado bajo tierra. Ahora, ¿me podría dar la carta de la blasfemia? Comillas, no lo habías entendido ya. Fui yo quien lo recuperó del espectro usando mis propias habilidades. Bueno, ¿lo conseguiste o no? A Edward le tembló un rabillo del ojo. ¿Acaso la Orden del Ermitaño Crepuscular no se suponía que era una reunión de élites de alto nivel? ¿En qué se diferenciaba esto de una sofistería descarada? Tras un momento de silencio, preguntó, comillas, ¿significa esto que ya puedo unirme oficialmente a vosotros? El hombre rubio negó con la cabeza. Eso fue solo una prueba preliminar para demostrar tus capacidades. Si logras completar la siguiente tarea, podrás unirte a nosotros. Le entregó a Edward un trozo de papel. Edward lo abrió y se quedó atónito. Rescatar al señor Puerta. Levantó la vista hacia el hombre rubio. Comillas, ¿hablas en serio? El hombre rubio negó con la cabeza. Disculpe, no sé qué está escrito, así que no puedo responderle. Pero puedo decirle esto: una vez que se una a nosotros, podrá ver la pizarra de la blasfemia inmediatamente. Vaya, ¿ahora estaban usando la pizarra de la blasfemia como cebo? Edward frunció el ceño profundamente. ¿Qué es exactamente lo que Adam está intentando hacer? Liberar a Medici ya era una hazaña, pero rescatar al señor Dor, ¿qué clase de misión era esa? El señor Dor no era alguien a quien se pudiera rescatar fácilmente. Edward sentía un inmenso respeto por el antiguo ángel, exiliado a las estrellas y corrompido por la diosa madre. Si fuera posible, también le gustaría ayudarlo, pero definitivamente no ahora. De repente,
Le preguntó al hombre rubio, comillas, ¿cómo te uniste a la orden del ermitaño crepuscular? El hombre se quedó perplejo por un momento. Fui admitido después de adoptar la ideología de la marea de los tiempos. Comillas, así que no tenías que realizar misiones como yo. Por supuesto que no. El hombre habló en serio. Demostré mi valía y mis capacidades a mi manera. Tras una pausa, añadió, los criterios de admisión de cada persona son diferentes. Cada uno demuestra su valía de forma distinta. Esa es también la voluntad de la corriente actual. Edward insistió, comillas, ¿y si la tarea que me asignan es literalmente imposible? El hombre respondió sin dudarlo. Entonces el problema reside en ti. TCH. No es de extrañar que formaran parte de las dos facciones del antiguo dios Sol, todos ellos eran muy hábiles para criar fanáticos. El hombre rubio se puso de pie. Espero que te unas pronto a nosotros y formes parte de nuestro grupo. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Edward frunciendo el ceño, pensativo. Rescatar al señor Puerta. Esta misión fue absurda. En ese momento, ni siquiera Amon había conseguido aún la primera pizarra de la blasfemia. Si el señor Dor regresara ahora, la contaminación de la diosa madre se desataría sin control. Incluso Amon, que esperaba reemplazar al señor Dor y convertirse él mismo en un dios, seguramente lo entendió. ¿Acaso aquel sacerdote ruso no le preocupaba que yo fuera un idiota impulsivo que se lanzaría sin pensar? Si algo saliera realmente mal, ni siquiera los 7 dioses podrían solucionar el problema. Espera un segundo. Ese sacerdote ruso sabe que sé cómo rescatar al señor Dor. Si no lo hace, entonces quizás esta misión tenga un objetivo real diferente. ¿El laurel hundido? Quiere que vaya a buscar el laurel. Después de todo, según la información que tengo, es probable que haya pistas para rescatar al señor Dor escondidas allí. Pero aparte de eso, no existía otro método, realizar un ritual en luna llena para contactar con el señor Dor. Cuanto más lo pensaba Edward, más confundido se sentía. En ese preciso instante, Lilith se puso de pie sobre sus patas traseras y le acarició la mejilla con la pata. Edward, la señorita Lilith tiene hambre. Quiero un filete de rata. Ah, claro. Rápidamente levantó la mano para llamar la atención del camarero. Disculpe, quisiera 2 raciones de, bistec, y algo de fruta, por favor. El camarero estaba a punto de marcharse cuando otra voz intervino. Añade otro filete a eso. Esa voz. Edward hizo una pausa y levantó la vista. Era su hija, Bernadette, que era más de 100 años mayor que él. Capítulo 182, a los mentirosos les crecerán las narices. Hoy, Bernadette se había cambiado de ropa, luciendo un atuendo mucho menos anticuado que el de antes. Además, había dejado atrás el aspecto envejecido que tenía anteriormente. A simple vista, parecía una mujer moderna y profesional, que irradiaba confianza y determinación. Se sentó frente a Edward. Pareces preocupado. Comillas, ¿has oído hablar alguna vez del señor Puerta? Bernadette respondió con frialdad, padre me habló de él, un poderoso Beyonder, perdido en la oscuridad, atrapado en una tormenta. En una ocasión compartió con padre un profundo conocimiento sobre el mundo místico, con la esperanza de obtener su ayuda para regresar al mundo real. Comillas, acabó ayudándole el emperador Roselle. No, mi padre dijo que liberar imprudentemente a un ser tan misterioso y desconocido sería demasiado arriesgado. Dicho esto, miró a Edward y preguntó, ¿por qué mencionas al señor Dor? ¿Dónde oíste hablar de él? Edward le entregó el papelito. Ella echó un vistazo y arqueó una ceja. Comillas, ¿esto es una misión? ¿Quién te la encargó? Dudó un instante. Una organización sin nombre, tal vez algo de lo que tu padre te habló alguna vez. Un destello de comprensión cruzó por sus ojos. Asintió, pero no insistió. ¿Viniste a buscarme? ¿Eso significa que Botis ya está resuelto? Bernadette sacó una característica de Beyonder, que brillaba como una gema de ensueño. Esta es la característica de un hechicero de los secretos. Puedes hacer que un artesano la forje en un objeto místico o usarla para preparar una poción. Gracias. Genial. Buscaré la oportunidad de que la diosa lo destruya por mí. De esa forma, tendré prácticamente todos los ingredientes necesarios para avanzar a la secuencia 5 y la secuencia 4. Nota, cuando la diosa destruyó la característica del psiquiatra anteriormente, causó un error. No debería haber dado como resultado solo una nueva característica para el psiquiatra, sino una para cada una de las secuencias 9 a 7. Ah, claro, puedo tener el cadáver de Botis, o al menos algo que demuestre que está muerto, lo necesito para algo útil. Con eso, debería poder cambiarlo por algo de ese tal Lawrence. Seguro.
Sacó otra hoja de papel. Estas son las fórmulas de las pociones para las secuencias 6 a 4 del camino del aprendiz. Luego sacó una gema multicolor. Y aquí está la característica del polímata, tal como la pediste. ¡Qué hada del dinero tan generosa! Edward se frotó las manos con torpeza. Ejem, muchísimas gracias. Bernadette esbozó una leve sonrisa. Esto no es gratis, por supuesto. Su tono era tranquilo. Tú fuiste quien capturó a Botis, así que, estrictamente hablando, su característica y fórmula deberían haberte pertenecido de todos modos. Pero debes entender que, sin mi ayuda, en el mejor de los casos habrías terminado con una característica contaminada. Como compensación, la caja de los grandes antiguos permanecerá conmigo por ahora. ¿Alguna objeción? Lo estás planteando así. ¿Cómo podría yo oponerme? En cuanto a la característica del polímata, tendrás que pagarme con 3 historias a cambio. Me contarás la primera en un momento. La segunda, quiero oírla en Intis. Edward parpadeó. Comíllase. Claro. En cuanto al tercero, aún no me he decidido. Luego sacó 3 páginas del diario de Rosella y se las deslizó por la mesa hasta él. Ayúdame a traducirlos. Edward tomó las páginas del diario. 13 de mayo. Una vez más, encontré una página del diario de ese supuesto predecesor transmigrador. Sus anotaciones siguen siendo terriblemente aburridas, solo hablan de lo que comió hoy y de lo mala que estaba la comida ayer. En mi vida anterior, este tipo habría sido el rey del relleno. Estoy desesperada por conseguir más páginas de su diario. Me niego a creer que todo sea un sinsentido. Quiero saber qué fue de él. ¿Sigue vivo? ¿Por qué no ha dejado ni rastro de su presencia en este mundo tras transmigrar? ¿Será posible que, en este mundo de misticismo, existan personas especializadas en borrar todo rastro de quienes no pertenecen a él? Si es así, ¿acaso me vigilan también? ¿Seré borrado también? ¿Desaparecerán mis inventos? ¿Todo lo que he dejado atrás, sin dejar rastro algún día? 18 de mayo. Mañana es el cumpleaños de Bernadette. Esta mañana vi la ilusión en su rostro, pero fingí no pensar en ello. Y, efectivamente, la pequeña se lo tomó muy en serio, hizo un puchero tan grande que se le podía colgar un abrigo de los labios. Por la tarde, no dejaba de dar vueltas a mi alrededor. La verdad es que tenía cosas que hacer, no la ignoraba a propósito. Por suerte, ya le había organizado una fiesta sorpresa. Cuando llegue el momento, lo entenderá. ¿Cómo podría su padre olvidar el cumpleaños de su angelito? Jeje, espera tu sorpresa. 19 de mayo. El cumpleaños de mi angelito. Maldita sea. Cuando encontré a Bernadette al mediodía, me dijo que ya había celebrado su cumpleaños con amigos y que no quería otra fiesta. Claramente se estaba vengando de mí, buscando revancha contra su pobre padre. ¿Quién soy yo? El cónsul más poderoso de Intis. Le guste o no, celebrará su cumpleaños. Y, efectivamente, solo fingía indiferencia, estaba realmente feliz con la sorpresa que le preparé. Apagó las velas y pidió 2 deseos. Luego me acercó el pastel y dijo que el tercer deseo, el más poderoso, sería para mí. Jeje, supongo que tantos mimos no fueron en vano. ¿Cuál era mi deseo? Cuando llegué a este mundo, mi único deseo era vivir una vida grandiosa, como la de un protagonista de Isekai todopoderoso. Pero con el paso de los años, empecé a extrañar mi hogar. Y ahora solo quiero estar al lado de mi pequeña, viéndola crecer sana y feliz. Las 3 páginas del diario terminaban ahí. Edward no pudo evitar suspirar. Rosella era una verdadera manipuladora de su hija. Bastaba con ver lo indiferente que era con sus 2 hijos. Reflexionó un momento, eliminó las partes que tenían que ver con la transmigración y luego tradujo el resto con veracidad para Bernadette. Apoyó la barbilla en la mano, leyendo con paciencia. Sus profundos ojos azules brillaban levemente, como si rememorara gratos recuerdos de aquel pasado lejano. Pero una vez que Edward terminó de traducir, Bernadette dijo fríamente, incumplió su promesa. ¿Quieres decir que su tercer deseo no se cumplió? Ella negó con la cabeza. Me dijo eso, no era un deseo, era una promesa. Edward esbozó una sonrisa de impotencia. Ella lo miró fijamente. Pero sé, la razón por la que rompió su promesa, la razón por la que se convirtió en lo que se convirtió, debe haber tenido sus razones, ¿verdad? Tal vez. Es posible que lo mencionara en algunas de las páginas posteriores del diario que me diste. Pero Bernadette siguió mirándolo fijamente. ¿Comillas de verdad no lo sabes? Yo, ¿cómo podría saberlo? En ese instante, Lilith se estiró hasta el borde de la mesa, parpadeando con curiosidad mientras estudiaba el diario. De vez en cuando, fruncía el ceño o parecía absorta en sus pensamientos. Al cabo de un rato,
Con una pequeña pata apartó la primera página y comenzó a leer la segunda. La expresión de Bernadette se tornó extraña de repente. Comillas, tu gato. ¿Puede leerlo, Enes? Edward apartó rápidamente a Lilith. Comillas, es solo una gata. ¿Cómo podría leer el idioma loenés? Comillas, ¿no tomó una poción y se convirtió en una criatura Beyonder? Se giró para mirar a Lilith. Comillas, te llamas Lilith, ¿verdad? Lilith parpadeó bajo la mirada de Bernadette y luego volvió a mirar a Edward. Puedes hablar, ¿verdad? Lilith volvió a mirar a Edward. Edward suspiró y se frotó la frente. Comillas, ¿que me miras así? Si quieres hablar, habla. Oh. Tú fuiste quien me dijo que no hablara en público, estúpido Edward. La señorita Lilith puede hablar. Bernadette entrecerró ligeramente los ojos. Comillas, ¿reconoces las palabras de este diario? Lilith asintió y señaló con la pata. Un poco. Giró el cuerpo y volvió a subirse al borde de la mesa, señalando la entrada mientras murmuraba, 13 de mayo, del día. ¿Qué demonios fue eso? Edward añadió rápidamente, acabo de empezar a enseñarle. No lleva mucho tiempo aprendiéndolo en ese, pero para ser una gata, lo está haciendo bastante bien. Lilith hizo un puchero de inmediato. Comillas, la señorita Lilith es la más inteligente. Ayer mismo aprendí chino clásico. Bernadette se quedó paralizada. Comillas, ¿qué? Lilith comenzó a recitar con orgullo, Gu FUGUW Xing Bang, FUMZIBUYUN YOVIUFNG. Edward casi se atraganta. Ayer solo sabía 2 palabras, y ahora podía recitarlas con fluidez. ¿Qué clase de talento revolucionario era ese? ¿Acaso había ido a pedirle ayuda a Audrey en secreto? Bernadette apoyó la barbilla en la mano, con la curiosidad a flor de piel. Comillas, ¿y qué significan esas 2 líneas? Lilith se puso seria al instante. Gu FUGUW Xing Bang significa, si os hacéis ricos, no os olvidéis los unos de los otros como perros. Debéis ser como Lilith, una buena gata que nunca olvida a sus amigos. ANDFUMZIBUYUN YOVIUFNG significa, tus padres están en mis manos, así que no puedes escapar. Aunque lo intentes, encontraré la manera de atraparte. Bernadette se volvió hacia Edward confundida. No entendía chino, pero algo en esa interpretación le resultaba extraño. Edward, ¿tiene razón? Lilith ladeó la cabeza y miró a Edward, esperando claramente un elogio. Ejem. Edward dudó unos segundos. Comillas, sí. Inmediatamente, su rostro se iluminó de alegría. Pero en realidad ambas frases tienen un segundo significado. Te lo explicaré más tarde. Ok. Bernadette lo observaba pensativamente, con la barbilla aún apoyada en la palma de la mano. Comillas, siempre has sido tan bueno para convencer a los niños. Oh. En ese momento, el camarero llegó con su bistec y fruta. Buen provecho. Edward aprovechó la oportunidad. Vamos, comamos. Bernadette asintió, cogió el cuchillo y el tenedor y dijo con naturalidad, quiero oír a Pinocho. Seguro. Érase una vez un viejo y solitario tallador de madera. Un día, encontró un trozo de madera que podía hablar y reír. Inspirado, lo talló convirtiéndolo en una marioneta y la llamó Pinocho, tratándola como a su propio hijo. El viejo tallador de madera vistió a Pinocho con ropa elegante, le compró una mochila y libros, y lo envió a la escuela. Pero en el camino, Pinocho vio un circo, vendió sus libros y compró una entrada para ver el espectáculo. Cuando el maestro de ceremonias le preguntó por qué no estaba en la escuela, Pinocho soltó su primera mentira, y para su sorpresa, su nariz creció. Más tarde, volvió a mentir, y de nuevo le creció la nariz. Después de pasar por todo eso, Pinocho finalmente aprendió a dejar de mentir. Una mañana, se despertó y descubrió que se había convertido en un niño de verdad. Edward se detuvo allí. Ese es el final de la historia. Lilith, que había estado luchando ferozmente con su filete, levantó la vista. Comillas, ¿de verdad a los mentirosos les crece la nariz? Bernadette apretó los labios y dijo con calma, sí. Ah. Lilith inmediatamente se llevó la mano a la nariz, sintiéndose culpable. Bernadette dejó el cuchillo y el tenedor y se puso de pie. Miró de reojo a Edward. Recuerda, a los que mienten les crecerá la nariz. Salió del café y desapareció tan silenciosamente como había llegado. Lilith miró de repente a Edward con los ojos muy abiertos y exclamó, comillas, wow, Edward, tu nariz acaba de crecer. ¿Qué? Edward extendió la mano frenéticamente para tocarse la nariz. ¿Acaso Bernadette convirtió a Pinocho en una auténtica recreación mística? Lilith ladeó la cabeza. Comillas, parece que ha vuelto a la normalidad. Edward se quedó completamente sin palabras. Por un momento,
No supo si su nariz realmente había crecido o si el estúpido gato solo le estaba tomando el pelo. Capítulo 183. Otra reunión de tarot. Calle Minsk 15. Klein dejó 2 tazas de café sobre la mesa y sonrió al hombre sentado frente a él, Talim Dumont. Disculpen, esto es solo un café bastante barato. Talim cogió su taza y dio un pequeño sorbo. No soy exigente con el sabor del café. No esperaba que vinieras hasta mi casa a visitarme. Mientras hablaba, Klein añadió unos terrones de azúcar a su propia taza. Comillas, ¿necesitas mi ayuda en algo? La relación entre ambos se limitaba a charlas informales ocasionales en el club Clag. Klein no había vuelto allí en días, desde que se topó con el hijo adoptivo del Dr. Aaron en el campo de tiro. Su intuición le decía a gritos que algo andaba muy mal con ese chico llamado Bill. Y su razón le había advertido, no tengas curiosidad, no investigues, mantente lo más lejos posible de ese niño. Klein creía que su razón era absolutamente correcta. Talim sostuvo la taza de café con ambas manos, girándola ligeramente distraídamente. Comillas, ¿te acuerdas del amigo que te mencioné la última vez? Por supuesto, un caballero noble, romántico pero profundamente sentimental. Parece que ha enfermado recientemente, suspiró Talim, pero cuando intenté visitarlo, me rechazaron. Ahora mismo, no sé nada sobre su estado. Bien. Recordando la broma que había hecho sobre el amigo de Talim la última vez, Klein dijo, con su nobleza, estoy seguro de que recibe la atención adecuada incluso estando enfermo. Quizás te rechazó para evitar contagiarte algo. Mi relación con él no es tan distante. Talim se bebió el resto del café de un trago, como si finalmente se hubiera decidido. Quiero encargarte que lo vigiles por mí. Cuando dices vigilar, ¿te refieres a entrar a escondidas, ese tipo de cosas? Como quieras hacerlo, es cosa tuya, yo solo quiero saber la verdad. Mientras hablaba, Talim sacó varios billetes de 1 libra y los puso sobre la mesa. Aquí tienes 30 libras. Si lo consigues, te pagaré otras 170, 200 libras en total. TSK. 200 libras, no es una cantidad pequeña. Si se tratara simplemente de investigar la condición de alguien, quizás valdría la pena considerarlo. Klein frunció el ceño y pensó durante un largo rato. Comillas, ¿quién es exactamente ese amigo tuyo? Su nombre es Edesat, su apellido es Augustus, es el 5º hijo de su majestad el rey de Loen. Un príncipe, Espera un segundo. Un momento, ¿dijiste que su nombre es? Edesat. Klein se quedó paralizado por un segundo. ¿De verdad podía ser tanta coincidencia? Según la experiencia de Klein, la palabra coincidencia nunca fue una buena elección. Reflexionó detenidamente durante unos instantes y luego negó con la cabeza. Lo siento, me temo que no podré ayudarle. Estoy seguro de que usted sabe mejor que yo lo bien protegida que está la residencia de un príncipe. Solo soy un detective privado común y corriente. ¿Cómo es eso así? Talim dejó su taza vacía. Supongo que solo fue una ilusión por mi parte. Se puso de pie. Disculpe que lo haya molestado, señor Moriarty. Klein rápidamente tomó el dinero que estaba sobre la mesa. Su pago. Talim sonrió levemente. Considéralo una compensación por las molestias de hoy. Adiós. Klein no insistió. No iba a rechazar dinero gratis. Tras despedir a Talim, dudó un instante, sacó su cristal amarillo y realizó una adivinación sobre la comisión que Talim le había propuesto. El resultado fue similar al de la última vez, no estuvo exento de riesgos, pero tampoco fue terriblemente peligroso. Ya pensaré en esto más tarde. Es hora de prepararme para la reunión de tarot de esta tarde. Las 3 de la tarde de ese día. En el interior del majestuoso e imponente palacio, en la antigua y desgastada mesa de bronce, figuras vagas y envueltas en la niebla comenzaron a aparecer una a una en sus respectivos asientos. Buenas tardes, señor tonto. Audrey fue de nuevo la primera en hablar. Luego, en orden, saludó a los demás. Buenas tardes, señor Torre. Buenas tardes, señor Mundo. Buenas tardes, señorita Muerte. Una vez que terminó de saludar, no se molestó en ocultar su curiosidad. Mirando al miembro recién llegado que estaba sentado en la misma fila, sonrió y preguntó. Comillas, ¿y esto es? Klein se sentó tranquilamente en el asiento que pertenecía al bufón, recorrió la mesa con la mirada antes de hablar. Esta es la señorita Maga, nuestra nueva integrante. Luego, se giró hacia Force y presentó a cada miembro uno por uno. Esta es la señorita Justicia, y este es el señor Tower.
Mientras Force asentía cortésmente y relacionaba los alias con las personas sentadas alrededor de la mesa, los observaba en silencio, elaborando mentalmente un perfil de estos futuros colegas. Cuando su mirada se posó en la señorita Muerte, que era incluso más baja que Xio, no pudo evitar pensar, si Xio pudiera participar en esta reunión, sin duda estaría encantada. Pero enseguida se dio cuenta de que estaba equivocada. La razón por la que la señorita Muerte era tan bajita, era porque solo tenía 6 o 7 años. Force estaba atónito. ¿En qué tipo de reunión me he metido? ¿Por qué hay un niño tan pequeño aquí? Mientras ella observaba en secreto a los demás también la observaban a ella. En el momento en que Edward escuchó su nombre en clave, Maga, supo que era Force, la señora del pescado salado. Audrey, a través del color de su cabello, su vestimenta, su pronunciación, su aura y sus matices emocionales, también había adivinado su identidad. Por otro lado, el ahorcado sentía que el ritmo de crecimiento del club de tarot se estaba descontrolando un poco. Si seguían llegando nuevos miembros así, tendría que encontrar la manera de mantener su estatus de veterano. El periódico de Sun se mantuvo tan indiferente como siempre. La señorita Muerte, la pequeña Priscila, apoyó la barbilla en las manos y miró a Force con curiosidad, sin intentar disimular su interés. Un momento después. El ahorcado se volvió hacia el bufón y le dijo, disculpe, señor bufón, no tengo nuevas entradas en mi diario esta semana. ¿Diario? Force estaba confundido. ¿Qué diario? ¿Acaso este misterioso señor Fall está recopilando las entradas del diario de alguien? Edward proyectó entonces las 3 páginas que había obtenido de Bernadette esa mañana. Señor Fall, he reunido 3 páginas esta semana. Audrey parpadeó sorprendida, inflando las mejillas con leve fastidio. Ese tipo ni siquiera me dijo que tenía páginas del diario. Aún así, proyectó rápidamente las 2 páginas que había memorizado de la exposición conmemorativa de Roselle. También recordé 2 páginas del diario de Roselle. MHM. Klein asintió levemente y aceptó las páginas de ambos. Bajó la mirada y comenzó a leer. 6 de marzo, maldita sea, la comida de aquí me está provocando estreñimiento. La sonrisa de Klein se fue endureciendo poco a poco. Ya había visto esas obras en la exposición, así que las hojeó rápidamente y se centró en la propuesta de Edward. 13 de mayo, volví a encontrar una página del diario de aquel antepasado que se sospecha que fue un transmigrante. La primera línea hizo que el corazón de Klein diera un vuelco, así que el emperador Roselle también se había topado con el diario de otro transmigrador. Bueno, eso tiene sentido. Si incluso yo puedo reunirlos, ¿cómo es posible que alguien tan poderoso como el cónsul, y más tarde emperador, de Intis no pueda hacerlo? Siguió leyendo y se topó con la especulación de Roselle de que el dueño del misterioso diario debió haber sido extremadamente precavido, sin dejar rastro alguno. Klein no pudo evitar preguntarse, ¿es realmente posible que alguien que transmigra no haga absolutamente nada? Mientras el señor Fall leía atentamente los diarios, la mirada de Audrey se desvió hacia el lado derecho de la mesa de bronce, donde 2 cartas del tarot con intrincados y lujosos diseños en el reverso reposaban en silencio. Yacían allí con tanta naturalidad, como si fueran objetos comunes y corrientes. Esas deben ser las cartas de la blasfemia, comprendió al instante, cartas que contienen el camino a la divinidad. Rápidamente ató cabos. Uno lo conseguí yo en colaboración con el bendito subordinado del señor Fall, y el otro era de Edward. Eso significa que, ambas cartas de la blasfemia están relacionadas conmigo. Un destello de orgullo surgió en su corazón, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Su sutil expresión no pasó desapercibida para Alger. Siguiendo la mirada de Audrey, él también vio las 2 cartas sobre la superficie de bronce. Aunque el señor Fall parecía indiferente ante ellos, Alger estaba seguro de que cualquier cosa colocada tan cerca de un ser tan misterioso y elevado no podía ser ordinaria. Debo encontrar la manera de preguntarles al respecto. Poco después, Klein terminó de leer las 3 páginas, se recostó ligeramente con una leve sonrisa y dijo: ahora puede hablar libremente. Alger fue el primero en actuar. Con la mirada fija en las 2 cartas de la blasfemia, preguntó, estimado señor tonto, ¿puedo preguntarle qué son esas 2 cartas? Klein las recogió con naturalidad y dijo con voz pausada, estas son 2 cartas de blasfemia. Cartas de blasfemia. Alger quedó instantáneamente conmocionado. Como uno de los pocos miembros del tarot que comprendían la verdadera naturaleza de las cartas de la blasfemia, sabía que la misteriosa baraja creada en su día por el emperador Roselle guardaba los secretos de los caminos divinos, el de convertirse en un dios.
Y ahora, apenas una semana después, el señor Fall ya tenía dos de ellos en su poder. Su mente iba a 1000 por hora. ¿Podría alguno de ellos ser del sendero del marinero? La señorita Justicia formuló de inmediato la pregunta que él tenía en mente: señor tonto, ¿puedo preguntarle qué caminos divinos representan estas dos cartas de la blasfemia? Esta es la carta del emperador negro. Su secuencia 9 es el abogado, ofrecida a mí por el mundo. Esta es la carta del sacerdote rojo. Su secuencia 9 es el cazador, que me ofreció la torre. Aunque ya sabía la respuesta, Audrey jadeó de forma apropiada para mostrar su asombro. Alger estaba un poco decepcionado, pero aún profundamente asombrado. ¿De dónde habían sacado el mundo y la torre objetos tan valiosos? Y pensar que se los ofrecieron directamente al señor tonto. Si fuera yo, ¿haría lo mismo? Mientras tanto, la cabeza de Force estaba llena de interrogantes. Cartas de la blasfemia, caminos divinos, secuencia 9, ¿qué demonios está pasando? Al ver su confusión, Audrey inmediatamente adoptó el rol de delegada de clase para explicar: las llamadas cartas de la blasfemia. Cada una representa un camino divino completo. En otras palabras, poseer una significa. Para cuando Audrey terminaba cada frase, Force ya estaba en modo de reacción de asombro total. Finalmente, se hizo una idea aproximada de la verdadera fuerza del Club del Tarot. Cualquier organización que posea dos caminos divinos definitivamente no es simple. Además, añadió Audrey, los diarios que mencionamos antes son las anotaciones del diario de Roselle. Y sí, lo adivinaste, nuestro gran señor Fall puede leer la escritura de Roselle. Force, aún asombrada, se quedó paralizada de repente. Recordó cómo Audrey y Edward les habían encargado a ella y Axio que les ayudaran a conseguir las entradas del diario de Roselle. Ella echó un vistazo disimuladamente a su alrededor. ¿Podría haber más conexiones entre estas personas de las que yo pensaba? En ese momento, Audrey sonrió y dijo: señorita Maga, dado que es la primera vez que asiste a una reunión de tarot, el conocimiento que compartí fue gratuito. Pero la próxima vez, cualquier conocimiento oculto que desee aprender tendrá que ser pagado, o intercambiado por conocimiento de igual valor. Entendido, asintió Force con seriedad. El tono de Audrey cambió repentinamente y esbozó una sonrisa juguetona. Muy bien, señorita Maga. ¿Conoce el método de actuación? Capítulo 184, ¿a qué tipo de organización me uní? Force estaba completamente desconcertado. Priscilla levantó de repente su manita. Comillas, lo sé. Audrey no esperaba que alguien le robara su negocio, así que, con una sonrisa, dijo: señorita Maga, puede adquirir conocimiento sobre el método de actuación de la señorita Muerte. No se preocupe, sin duda valdrá la pena. Gracias a los esfuerzos de Audrey por encontrarle pareja, Force gastó la considerable suma de 200 libras esterlinas para adquirir conocimiento sobre el método de actuación de Priscilla. Comillas, jeje, gané dinero. Priscilla estaba radiante de alegría, aunque seguía un poco aturdida durante todo el proceso. ¿Pero qué importaba? Solo dije unas cuantas cosas y gané lo suficiente para que la clínica dental de papá funcionara durante varios días. Soy un genio para hacer dinero. Mientras tanto, Klein se arrepentía en secreto: maldita sea, alguien se me adelantó. Esas 200 libras deberían haber sido mías. Habiendo gastado ya su primera suma de dinero, Force apretó los dientes y habló con valentía. ¿Alguien sabe el nombre y la fórmula de la secuencia 7 para la ruta del aprendiz? Me gustaría comprarla. Todas las miradas se dirigieron hacia Edward. Edward asintió y respondió: la secuencia 7 del camino del aprendiz se llama astrólogo. Tengo su fórmula. Vale entre 800 y 1000 libras. ¿La quieres ahora? Force se congeló. Aunque me vendieras, no valdría tanto. Se rascó la cabeza con incomodidad. Todavía no he digerido mi poción actual, así que no hay prisa. Solo pregunto por si acaso. Señorita Maga, podría haber dicho simplemente que no tiene suficiente dinero ahora mismo. Después de eso, Sol Pequeño planteó una pregunta sobre los 7 dioses, lo que sorprendió enormemente a Force. ¿De verdad hay gente en este mundo que no ha oído hablar de los 7 dioses? Luego vino una conversación sobre la ciudad de plata y algunas deidades antiguas desconocidas, lo que la dejó cada vez más confundida, aunque no entendía del todo de qué hablaban, todo sonaba extremadamente importante. Una vez que se terminó de hablar de los 7 dioses, el ahorcado, Alger, soltó una risita y dijo: señor Tower, los sucesos de la conferencia pirata ya se han extendido por los 5 mares. Su nombre ahora solo está por debajo del de los 4 reyes. Al oír esto, Klein recordó que Edward, en efecto, había ido a ver al señor ahorcado la semana pasada. Entonces,
¿Controlando el mundo? Preguntó, comillas, ¿qué hizo exactamente el señor Tower en la conferencia pirata? Alger sonrió y explicó, el señor Tower comenzó prendiendo fuego a todos los barcos piratas atracados en la conferencia pirata, incluidos los de los 7 almirantes piratas. Se encogió de hombros. Si mi barco no fuera especial, probablemente seguiría varado en esa isla volcánica muerta. Klein guardó silencio. Force le lanzó una rápida mirada a Edward. Este señor Tower debe ser increíblemente peligroso. Los piratas ya son famosos por su violencia despiadada, y él se atrevió a quemar sus barcos, y no solo uno, sino todos los del muelle. Alger continuó, pero aún más impactante que eso, el señor Tower hizo algo más que realmente conmocionó a los 5 mares. Logró dar caza a uno de los 7 almirantes piratas, el almirante de sangre, señor. Ahora, solo quedan 6 almirantes piratas en el mar. Esta vez, Klein se quedó realmente atónito, así que Edward ya ha alcanzado el nivel en el que puede dar caza a un almirante pirata. Recordando la reciente batalla con Rosago, donde Lisaron apenas habían sobrevivido gracias al artefacto sellado lenguaje de la inmundicia, no pudo evitar reflexionar, ambos eran de secuencia 7, pero ¿por qué la diferencia de fuerza era tan grande? Un momento, ¿Edward es realmente solo la secuencia 7? En ese momento, Edward explicó, señor ahorcado, ese incendio en el muelle no lo provoqué yo, estaba en una reunión de Beyonders en el palacio cuando ocurrió. Comillas, ¿y qué hay del almirante de sangre? Señor, fue perseguido por mí y otros 2 almirantes piratas que trabajábamos juntos. Yo solo contribuí en parte al esfuerzo. Aún así, si pudieras cooperar con los almirantes piratas, tu fuerza no podría ser mucho menor que la de ellos, ¿verdad? Por no mencionar que, según los supervivientes del lugar, quien principalmente luchó contra señor fue Herman Sparrow. Force miró alternativamente a ambos. ¿Conferencia pirata? ¿Almirantes piratas? ¿Almirante de sangre? Nada de esto tiene que ver conmigo, pero tengo que obligarme a prestar atención si quiero integrarme en este grupo. Pero pronto se dio cuenta de que no era la única que se sentía abrumada. El alto y corpulento Sol casi siempre mantenía la cabeza gacha y parecía desinteresado en todo, mientras que la señorita Muerte, al igual que ella, observaba en silencio cómo se desarrollaba el drama. Alger recordó de repente que Lord Sea King le había ordenado investigar la identidad de Herman, así que preguntó, señor Tower, cuando secuestró el barco militar de Loen en Bayan la última vez, se encontró con el rey del mar de la Iglesia de las Tormentas, Lord Hancockman. El señor Tower también secuestró un buque de guerra de Loen. ¿Qué clase de persona es? Edward quedó desconcertado por la pregunta repentina, pero asintió. Sí, esa noche, después de atacar la mansión del gobernador en Bayam, secuestré un buque de guerra y me encontré con Lord Sea King en alta mar. También atacó la mansión del gobernador. Force, instintivamente, apartó su asiento. Este señor Tower, debe ser un terrorista. ¿Y el Club del Tarot, con terroristas de verdad entre sus miembros, podría ser una organización terrorista? Estoy perdido. Me he metido de lleno en la guarida de los lobos. Klein estaba un poco aturdido en ese momento. Edward continuó, en aquel momento, para mantener mi actuación, provoqué deliberadamente a Lord Sea King, pero terminé huyendo rápidamente después. Klein no pudo evitar que el mundo preguntara, comillas, ¿puedo preguntar, este señor rey del mar es? Alger respiró hondo. Es un santo de secuencia 3 de la Iglesia de las Tormentas. Comillas, ¿en serio? Ya te estaba persiguiendo un semidios de la Orden Aurora, ¿y ahora has provocado a un santo de la Iglesia de la Tormenta? Klein, interpretando al bufón, se sentía cada vez más apático. A este paso, voy a quedar en evidencia solo por su culpa. Al ver las reacciones, Edward solo pudo sonreír con ironía. En realidad, todas esas cosas aparentemente descabelladas y aterradoras que hice, solo eran para actuar. Ahora que la poción ha hecho efecto, no tendré que embarcarme en más locuras. Todos parecían iluminados. Tras un instante de vacilación, la expresión de Alger se tornó compleja. Espero, al menos, que el señor Tower se abstenga de volver a hacerse a la mar en un futuro próximo. Ahora mismo, más de la mitad de los piratas de los mares lo persiguen. La recompensa que la iglesia y el ejército ofrecen por su cabeza se ha duplicado. También he oído que algunas personas del continente sur preguntan por su paradero. Gracias, lo entiendo. Alger asintió. El dinero de la venta de los 2 objetos de almacenamiento místicos ya se ha transferido a la cuenta que me proporcionaste. Pronto venderé algunos más. Sin embargo, algunos compradores mostraron interés,
pero se quejaron de que el espacio interior aún es demasiado limitado. ¿Tienes alguna solución, señor Tower? Edward asintió. Eso se puede negociar. Genial. El tono de Alger se volvió inmediatamente más entusiasta. Esperaré tus novedades. Tras una breve pausa, añadió, bien, sobre el objeto místico defensivo que me encargaste encontrar. Los ojos de Edward se iluminaron. Comillas, ¿encontraste alguno? Alger negó con la cabeza. No exactamente. Pero sí encontré un objeto místico. Puede recibir un golpe mortal en tu lugar cuando estás gravemente herido, básicamente actúa como sustituto. Klein se sorprendió. ¿No es ese el sustituto de la figurita de papel del mago? El corazón de Edward se conmovió. Esto podría ser más útil para sobrevivir que un simple objeto defensivo. Pero solo se puede usar una vez al día. Si se activa más de una vez en el mismo día, se destruirá por completo. Si no se supera ese límite, se recuperará al día siguiente. Alger continuó, además, tiene un efecto secundario, cuanto más tiempo se use, más fuerte será el vínculo con él. Al final, podrías acabar convirtiéndote en el sustituto que recibe el daño en su lugar. Si se lo transfieres a otra persona durante un tiempo y luego lo recuperas, el tiempo acumulado continúa desde antes. Extendió las manos. Debido a estas limitaciones y efectos secundarios, no lo compré de inmediato. Pero si estás seguro de que lo quieres, te ayudaré a cerrar el trato. Comillas, ¿cuánto cuesta? 7.800 libras. Pero creo que el precio aún se puede negociar. 7.800 libras. Force contuvo el aliento. Era una cifra tan alta que ni siquiera podía empezar a comprenderla. Edward lo pensó un momento y decidió comprarlo. Al fin y al cabo, ese objeto prácticamente significaba una vida extra al día. A ese precio, valía la pena con creces. En cuanto al efecto secundario, bueno, siempre podría dejar de usarlo una vez que se volviera problemático. Muy bien, lo acepto. Gracias, señor ahorcado. Ningún problema. En ese momento, Audrey alzó la mano. Por cierto, no olviden que sigo esperando el par de ojos de un dragón espejo, el fruto del árbol de los ancianos y la fórmula para la secuencia 6 del camino del espectador. Tanto el ojo como la fruta eran para Sucie. En cuanto a la fórmula de la secuencia 6, aunque Edward le había dicho que las fórmulas para las secuencias medias y altas del camino del espectador estaban estrictamente controladas por el alquimista de la psicología, ella aún quería intentarlo. Seguramente no todos los espectadores de alto nivel del mundo pertenecen a esa organización. Alger reflexionó un momento. Pronto podré conseguir los ojos del dragón espejo y el fruto del árbol de los ancianos. En cuanto a la fórmula de la secuencia 6, nunca la he visto a la venta en ningún sitio. De acuerdo. Espero que podamos negociar pronto, señor ahorcado. Entonces Klein, controlando el mundo, habló con su habitual tono ronco, ayúdenme a estar atento a la glándula pituitaria mutada y la sangre de un cazador de 1000 caras, las características de una sombra con piel humana y el pelo de una naga de las profundidades marinas. Originalmente, quería esperar a que la poción del mago hiciera efecto antes de reunir los materiales para los sin rostro, pero ahora que Edward ya había provocado a un rey marino, sentía una nueva urgencia. Cuanto antes consiguiera los materiales, antes podría avanzar a la secuencia 6. Justo cuando la reunión del Club del Tarot estaba llegando a su fin, la señorita Muerte levantó su manita. Comillas, yo tengo una pregunta. Todos se volvieron para mirarla. Comillas, ¿cómo se consigue que 3 personas a las que les encanta discutir se lleven bien pacíficamente? Todos se quedaron estupefactos. ¿Qué clase de pregunta era esa? Solo cambió la expresión de Edward. No estará hablando del trío Medici, ¿verdad? Audrey preguntó con curiosidad, comillas, ¿por qué les gusta discutir a esos 3? ¿Y por qué quieres que se lleven bien? Priscila hizo un puchero. No sé por qué discuten. La mayoría de las veces, ni siquiera entiendo lo que dicen, pero son tan ruidosos. Eso dejó a todos aún más confundidos. Su tono infantil era adorable, pero también difícil de interpretar. Edward preguntó con gravedad, comillas, ¿cuáles son sus nombres? Pensó un momento y respondió, creo que, Medici, Einor y Sauron. Realmente son ellos. ¿De verdad lo consiguieron? Comillas, ¿estás siendo controlado por ellos ahora mismo? No, respondió Priscila. Son los espíritus que habitan en el inframundo de mi cuerpo, así que, ¿debería ser yo quien los controle? No. ¿Qué clase de plan retorcido estará tramando esta vez el trío de los Medici? Capítulo 185, Alger vuelve a sobrepensar las cosas.
Klein escuchó la descripción de la señorita muerte con una leve sensación de desconcierto. Usar el inframundo dentro de uno mismo para albergar espíritus. ¿Acaso no era esa la habilidad de un guardián de la puerta? Pero Gatekeeper es la secuencia 5 de la ruta del coleccionista de cadáveres. ¿Podría Miss Death ser la secuencia 5? Imposible. Sin embargo, recordó rápidamente una anotación en el diario de Roselle que mencionaba que su hijo menor, Bornova, había nacido con características equivalentes a las de un Beyonder de secuencia 5. Era un rasgo místico, vestigio de los excesos de Roselle al consumir pociones. ¿Podría ser lo mismo para la señorita muerte? No, eso no puede ser. Cuando la conocí en Tingen, era claramente una persona común y corriente. ¿Y esos nombres, Medici, Einorn, Sauron, no eran esas las tres familias mencionadas por ese espíritu maligno del inframundo? En ese momento, el ahorcado habló. Los tres nombres que mencionó la señorita muerte, Einorn y Sauron me suenan. Son familias antiguas, la primera pertenece al linaje real de Feisak, y la segunda a la antigua familia real de Intis. Pero nunca había oído hablar de los Medici. Controlando el mundo, la voz de Klein se tornó grave y ronca. Los Medici, Einorn, Sauron. Todos eran familias de ángeles de la cuarta época. Einorn y Sauron sirvieron al Imperio Trunsoest y ambos siguieron el camino del cazador. En cuanto a los Medici, aunque no los conozco tan bien, su estatus durante la cuarta época no debió ser inferior al de los otros dos. La cuarta época. El loco tomó el relevo con naturalidad, con voz tranquila y distante. La familia Medici ayudó en su día a fundar una organización secreta con la que todos estamos bastante familiarizados, la Redención de la Rosa. Derek, que había estado absorto en sus pensamientos, se sobresaltó de repente. Durante su última exploración en la ciudad de Plata, dentro del templo semiderruido, junto a las estatuas del creador caído, habían visto varios murales. En la esquina de uno de ellos, había unos extraños glifos derivados del idioma de los gigantes, uno de los cuales decía Redención de la Rosa. Según las conjeturas del jefe, ese podría haber sido el nombre de la organización responsable de la construcción del templo y de la ciudad, estado a la que perteneció en su día. Sin embargo, allí estaba el señor Fall hablando con seguridad, nombrándola como una organización real, y confirmando que había sido la familia Medici la que ayudó a fundarla. Eso significaba que, los orígenes de esa familia podrían estar vinculados a la ciudad de Plata. Todos miraron al señor Fall, esperando que diera más detalles sobre la familia Medici, pero él solo esbozó una leve sonrisa y no dijo nada más. El ahorcado, comprendiendo la conexión, preguntó, entonces el espíritu maligno que habita en la señorita muerte proviene de esas tres familias. El tono de Edward se tornó solemne, para ser precisos, son los ángeles de esas tres antiguas familias. Todos pensaron que habían oído mal. Incluso el altivo señor tonto casi perdió el control de su expresión. ¿La señorita muerte albergaba a tres ángeles en su inframundo? ¿No fue eso simplemente demasiado escandaloso? Ford se quedó boquiabierto. Lo sabía. Sabía que la aparición de cualquier niño en una organización secreta como esta no sería algo sencillo. Pero esto no era solo complicado, era francamente absurdo. Priscila se rascó la cabeza. ¿Ángeles? ¿Acaso a los ángeles les gusta discutir entre ellos todos los días? No lo entiendes. Edward continuó, sin embargo, estos tres ángeles perecieron durante la guerra de los 4 emperadores. Lo que queda ahora es un espíritu maligno fusionado, compuesto por sus conciencias unidas. Está lejos de tener la fuerza de un ángel. El mundo preguntó con voz grave, aproximadamente ¿qué nivel de poder puede ejercer? Edward recordó la actuación de los Medici fusionados en la línea temporal original. Aproximadamente. Nivel de semidios. Eso sigue siendo increíblemente poderoso. Klein se masajeó las sienes doloridas. Después de lidiar con el genio que es Edward, mi club de tarot ahora ha recibido a un monstruo en toda regla. El ahorcado Alger no pudo evitar preguntar, señor Tower, ¿dónde aprendió todo esto? En realidad, el espíritu maligno me dijo estas cosas. Lo he conocido y lo conozco bastante bien. Edward dirigió entonces su mirada a la carta del sacerdote rojo que reposaba cerca del señor loco. Esa carta que le ofrecía al señor loco provino directamente de ese espíritu maligno. ¿A? Alger quedó momentáneamente atónito, y luego comprendió de repente. Entonces, todo esto fue orquestado por el señor Fall. Primero, hizo que el señor Tower le arrebatara la carta de la blasfemia al espíritu maligno, y luego convirtió a ese espíritu maligno en algo controlado por la señorita muerte. Siseo.
3 ángeles otrora gloriosos, ahora bailando en la palma de la mano del señor tonto. Mientras tanto, Priscila ladeó la cabeza pensativa. ¿Acaso el hermano mayor Edward ya sabe que soy Priscila? Uf, qué aburrido. Quería darle un buen susto. Edward continuó, en cualquier caso, por lo que sé de ese espíritu maligno, o mejor dicho, de ellos, les encanta conspirar y maquinar. Me preocupa que, aunque la señorita muerte los haya alojado con éxito, aún pueda haber algún plan oculto en juego. Audrey se volvió inmediatamente hacia el señor Fall y le preguntó, «Señor Fall, ¿sabe usted lo que está pasando?» Klein sintió que le palpitaba la cabeza. ¿Cómo iba a saberlo? Golpeó suavemente la mesa de bronce con los dedos y dijo con calma, «Esto no tiene por qué ser algo malo». No fue un comentario vacío. Al fin y al cabo, antes de llevar a la señorita muerte al club del tarot, su adivinación le había indicado que le sería beneficioso. Se volvió hacia Priscila y le dijo, «Si te encuentras en peligro, puedes rezarme en cualquier momento». Klein se obligó a decir esto. No tenía otra opción. ¿Qué más podía decir? Priscila asintió obedientemente. Muy bien, gracias, señor tonto. Tras un breve silencio, Little Sunderrick levantó la mano y habló. A todos, he estado pensando seriamente en la sugerencia que me hizo el señor Tower hace algún tiempo. Edward parpadeó. ¿Mi sugerencia? ¿Qué sugerencia? Al ver que los demás lo miraban confundidos, Derrick explicó rápidamente, dijiste que podíamos usar los objetos místicos de almacenamiento para ofrecer comida del mundo exterior a la ciudad de plata sacrificándola al señor Fall. Edward comprendió de repente. Ah, eso, ¿y qué? Derrick parecía un poco nervioso. Quiero saber, ¿cómo puedo hacerlo sin despertar las sospechas del jefe? Mi fuerza actual aún está lejos de ser suficiente para cambiar el destino de la ciudad de plata, pero yo, espero poder empezar a hacer algo, aunque sea poco. Alger se acarició la barbilla pensativo y dijo, por lo que nos contaste antes, tu jefe ya tiene algunas sospechas, pero el objeto que trajiste, la mano de la gloria, ¿verdad? Era beneficioso para la ciudad de plata, así que optó por dejar de lado esas dudas por el momento. Ese es un buen punto de partida, siempre y cuando todo lo que hagas de ahora en adelante siga siendo beneficioso para la ciudad de plata, incluso si tu jefe sigue sospechando, probablemente hará la vista gorda. Hizo una pausa y suspiró. Porque lo que la ciudad de Silver más necesita ahora mismo, es esperanza. Los ojos de Derrick se iluminaron. Comillas entonces, ¿solo necesito devolver las cosas? Alger negó con la cabeza. Todavía puedes explicar la mano de la gloria como algo que encontraste durante una expedición. ¿Pero qué pasa con un montón de comida? ¿Cómo vas a explicar eso? Yo, podría confesarle al jefe que he recibido el favor de un gran ser, que todo esto me fue concedido por él, que él salvará la ciudad de plata y nos sacará de la oscuridad eterna, de vuelta al mundo real. Miró fijamente al señor Fall. Comillas, ¿le parecería bien, señor tonto? Klein vaciló. Ahora mismo solo soy secuencia 7, pero el jefe de la ciudad de plata es un semidios. No estoy preparado para enfrentarme a un semidios como el loco. Si me descubren, todo habrá terminado. Edward intervino justo en el momento oportuno, ve paso a paso. Después de esta reunión de tarot, intenta revelarle solo un poco al jefe. Pon a prueba su reacción. Pero recuerda, solo puedes, y debes, contárselo al jefe, a nadie más. Las palabras de Alger, el ahorcado, eran ciertas, lo que la ciudad de plata necesitaba era esperanza. Al jefe Colin Iliad no le importaba de dónde viniera esa esperanza. Al igual que en la línea temporal original, había apostado simultáneamente por el bufón de Derrick y el verdadero creador de Lovia. Así que, incluso si Derrick le contara ahora sobre la existencia del bufón, no sería un gran problema. Pero había algo que no se podía resolver, Amon se encontraba en la ciudad de plata en ese preciso instante. Klein aún no tenía el control del ángel de papel. Si Derrick revelaba demasiado pronto, Amon podría descubrirlo de inmediato. Edward no tenía ningún deseo de asistir a la siguiente reunión de tarot solo para encontrarse con el señor loco luciendo un monóculo. Derrick asintió solemnemente. Está bien. Eso es todo por hoy. Klein dio por terminada la reunión. Mientras las siluetas borrosas de todos comenzaban a desvanecerse en la luz, estaba a punto de despedir también al clon del mundo cuando de repente lo sintió, alguien todavía lo observaba. Era la señorita muerte. Su cuerpo permaneció en un estado semi-ilusorio, y ella también pareció confundida por ello, intercambiando una mirada de desconcierto con Klein antes de desvanecerse por completo. El corazón de Klein dio un vuelco.
¿Qué está pasando? Ya corté la conexión. ¿Cómo pudo quedarse unos segundos más? ¿Fue por culpa de ese espíritu maligno de nivel angelical? Una repentina sensación de peligro lo invadió. El espacio sobre la niebla gris es mi último refugio en este mundo. Si un ser al nivel de un ángel pudiera invadir este lugar, sería desastroso. Con esto en mente, materializó el cristal de adivinación y escribió en un trozo de pergamino. Alguien acaba de entrar sin permiso. Repitió la adivinación 7 veces. El cristal amarillo giró en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Ninguna intrusión? Klein quedó atónito. Por primera vez, comenzó a cuestionar la fiabilidad de sus adivinaciones por encima de la niebla gris. Pensó un momento y luego escribió otra pregunta. Comillas, ¿acaso la presencia de la señorita muerte albergando al espíritu maligno traerá peligro? Todavía en sentido contrario a las agujas del reloj. Comillas, ¿existe alguna conspiración oculta en el espíritu maligno que alberga la señorita muerte? Todavía en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿No hay ninguna conspiración? Así que la señorita muerte realmente logró albergar a un espíritu maligno de nivel angelical como guardián de la secuencia 5. Por un momento, Klein se quedó completamente desconcertado. En ese preciso instante, su espiritualidad comenzó a menguar. Frotándose las sienes doloridas, regresó al mundo real. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.